Listo. Ok. Esta primera diapo tiene que ver con el hecho de los verbos defectivos. Tú te preguntarás, ¿qué es un verbo defectivo, Miss? Un verbo defectivo es un verbo que por el nombre te puedes guiar, no tiene una conjugación perfecta. Cuando hablamos de una conjugación perfecta, los verbos se suelen conjugar en primera, segunda, tercera persona, tanto del singular como del plural. ¿Me entiendes? O sea, si yo te doy el verbo comer, tú conjugas este verbo en presente del indicativo y dices, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ustedes comen, ellos comen, ¿no? Si lo paso al pretérito indefinido del modo indicativo, que es el pasado, ¿ok? Tradicional que usamos para referirnos a acciones que ya terminaron, que quedaron atrás. Yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. O me voy al futuro del indicativo simple y digo yo comeré, tú comerás, él comerá, comeremos, comeréis, comerán. O nos vamos al pretérito pluscuamperfecto del indicativo y digo yo había comido, tú habías comido. Observarás que no hay ningún problema con la conjugación del verbo comer. Sin embargo, hay verbos que no tienen esa conducta, que no se les puede conjugar con todas las personas en todos los tiempos y en todos los modos verbales, porque presentan dificultad por su significado limitado. Estos son los verbos, por ejemplo, que refieren fenómenos de carácter natural. No tiene sentido que yo diga yo lluevo, yo lluevo. ¿Eso es posible? No es posible. Entonces, como llover refiere un hecho meteorológico, un hecho que usualmente llamamos climatológico, pero los profesores pues, de geografía nos dicen que no se debe decir clima, sino se debe decir tiempo. Por lo tanto, es un verbo defectivo. Cualquier verbo que refiera a un fenómeno natural, por ejemplo, llover, por ejemplo, granizar, lloviznar, tronar, al hecho de emitir truenos, pues esos verbos son defectivos y se les coloca por normativa en tercera persona del singular. También cabe decir que muchas veces estos verbos adquieren valoración connotativa, es decir, se les usa en sentido figurativo o metafórico, ¿no? Yo te puedo decir, me llovieron proposiciones de empleo, y ahí lo estoy usando en sentido figurado. Ahí sí pueden tomar forma de verbo personal, pero en el sentido real de estos verbos, que es el hecho de mencionar fenómenos naturales, ahí sí definitivamente serán verbos catalogados como defectivos. ¿Ok? Los verbos que se refieren, dice, a hechos. Si yo te digo ocurrió, ¿no? Ocurrió tal acontecimiento, o de lo contrario digo ocurrieron sucesos, ok, pero la gente no ocurre. Entonces yo no puedo decir yo ocurro, todo ocurre, se le ocurre, porque no somos hechos, no somos acontecimientos. Por lo tanto, estos verbos también se van a llamar defectivos, porque no tienen la conjugación completa. Aquí no están, por ejemplo, los verbos onomatopéyicos. Tú sabes que una onomatopeya es la traducción que hacemos los seres humanos respecto a los sonidos, ¿no? Y a los ruidos que captamos en la naturaleza y que son generados por objetos particulares o por ciertos animales. Tú habrás escuchado, los perros ladran, los elefantes barritan, los lobos otilan, y en tal sentido, ok, no podemos decir, si yo le digo a un alumno, a ver, conjuga el verbo ladrar, el alumno tendrá que decirme, porque es un chico que tiene cerebro, que piensa, que razona, que discierne, me tendrá que decir, Miss, ¿en qué tiempo? En presente. Entonces, si yo le digo ladrar, el chico inteligente me dirá, el perro ladra o los perros ladran. Pero no me va a decir, como robot, yo ladro, tú ladras, él ladra, nosotros ladramos, porque eso no tiene sentido. Entonces, esos verbos también, algunos van a ser catalogados como defectivos porque no presentan la conjugación completa y con todas las personas. ¿Me captas? Ok. Ahora, los verbos referidos a ellos como ocurrir o suceder, porque la gente no ocurre ni sucede, ni acontece tampoco. Los verbos también como haber,
muchos alumnos se confunden con el verbo haber. Esto no es una forma de pensar de quien está hablando. Esto es una realidad. Haber, según la Real Academia de la Lengua Española, según nuestra lengua formalmente hablando, es un verbo, ¿no?, que cuando no actúa como auxiliar, porque ya lo hemos visto en la parte sintáctica como auxiliar de verboides participios, por ejemplo, cuando decimos había salido. Si yo digo había salido, ¿no? Ahí funciona como auxiliar de salir. Pero si yo te digo había mucha gente, ¿cuál es el verbo? En había mucha gente el verbo es había. Solamente había. Entonces, si había viene de haber, al toque se te tiene que prender el foco y decirme, ya, haber como verbo principal automáticamente se declara un verbo defectivo, que nunca tiene sujeto, nunca. Lo que sí siempre tiene es OD, porque eso que hay es el objeto directo, ¿no? Yo te digo, oye, hay plata. ¿Qué es lo que hay? Plata, la hay. Ese es objeto directo, pero no es sujeto, porque no tiene sujeto. El verbo haber no presenta sujeto cuando aparece como verbo defectivo y debe colocársele siempre, normativamente hablando, en singular, ¿no? Si bien es cierto, tú puedes hablar como tú quieras y eso no es criticable, lo importante es que te comuniques y que te entiendan, pues si queremos llegar al lenguaje académico, a lo que la norma culta direcciona, ¿no?, como lo que se debe decir, pues los verbos como haber solamente aceptan la tercera persona del singular. ¿De acuerdo? La tercera persona del singular. ¿Esto queda claro? Sí, esto es importante. Si yo te digo, por ejemplo, una oración como, te digo, ¿no? Hubo heridos, ¿no? Te digo así, hubo heridos, ¿no? Tú observas ahí en la pantalla al verbo hubo, está solito, entonces tú dices así, hubo viene de haber, tú te tienes que acordar de dónde viene de haber, entonces si viene de haber, yo me acuerdo que la misma dijo que nunca tiene sujeto, no tiene sujeto, ¿ok? Que debe ir en tercera persona del singular, en tercera persona del singular, ¿de acuerdo? En tercera persona del singular. Así que si alguien dijo, hubieron heridos, estaría hablando mal. ¿Qué fue lo que hubo? Heridos. Este bloque de acá funciona como objeto directo. ¿De acuerdo? Esto puede ser reemplazado, como lo vimos la semana pasada, por los. Recuerda que el objeto directo se reconoce a través de la pronominalización, reemplazándolo por lo, la, los y las. En hubo heridos tenemos una oración que se comporta como no tiene sujeto, obviamente por efecto rebote no tiene predicado. Esto es una oración unimembre, porque no tiene sujeto ni predicado. Además, como este verbo no se puede conjugar en esta situación, vamos a decir que es un verbo defectivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un verbo defectivo. Listo. Ahora, el verbo soler. Soler es un verbo que siempre funciona como auxiliar, siempre. O sea, siempre compone una perífrasis verbal. Tú dices, yo suelo, ¿no? Yo suelo ir sola, ¿no? Si yo digo, yo suelo ir sola, el verbo soler funciona como auxiliar de ir, ¿no? Entonces, suelo ir, como lo explicamos la clase pasada, es una perífrasis verbal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí tiene sujeto en este caso. Yo no te estoy diciendo que los verbos defectivos no tienen sujeto. Yo te estoy diciendo que los verbos defectivos no tienen la conjugación completa. Este es el sujeto tácito, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el predicado. ¿De acuerdo? Es el predicado de tu oración. Un predicado que según lo que conversamos es un predicado verbal. ¿Ya? Y esta oración sí es bimembre.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar acá? Tenemos que observar, esta oración es bimembre porque tiene sujeto y tiene predicado. Además, es una oración simple, porque la perífrasis verbal, lo dijimos, tiene el valor de un solo verbo. Lo que ocurre en esta oración es que el verbo soler te da idea de continuidad, te da idea de algo que ocurre siempre, permanentemente, ¿ok? Es de algo repetitivo. Entonces tú no puedes usar, por ejemplo, soler en pasado, porque pierde esa connotación. Yo no puedo decir yo solí ir, no tiene sentido. Tampoco en futuro, yo soleré ir, no existe esa forma. Las únicas formas que existen es yo suelo ir en presente, que es lo recurrente, o para recordar, ¿no? El verbo para recordar es el pretérito imperfecto del modo indicativo que termina en aba o en ia, cuando dices yo solía ir sola a ese lugar, como si estuviera ocurriendo en ese momento que lo evocas. Entonces, en tal sentido, ese verbo también es defectivo. ¿De acuerdo? Y hay verbos como, por ejemplo, para pensarlos, ¿no? Como abolir, por ejemplo. Este verbo yo a veces lo llamo un verbo histórico, porque es un verbo que lo hemos visto, ¿no? Reportado en la historia, ¿no? Pero es una acción que en estos tiempos, al menos en nuestro país, ¿no? No se utiliza, no se utiliza, porque no vivimos segregados, no vivimos bajo dominio de nadie, ¿ok? Somos ciudadanos libres. Entonces se hablaba de aboliciones cuando se vivía pues la segregación, cuando había esclavitud. Entonces una frase conocida es que Castilla abolió la esclavitud de los negros en el Perú, ¿ok? Entonces esos verbos los vemos en ese tipo de contextos, pero ninguno de nosotros lo conjuga como si conjugas beber, tomar, salir, bailar, amar, comer. Esos verbos sí, pero abolir nunca forma parte de nuestras conversaciones para referirse a acciones que nosotros propinamos. Eso es imposible porque es un verbo defectivo. ¿Estamos de acuerdo? También dijimos por ahí verbos onomatopéyicos, mencionamos a un verbo referido a animales. Acá les pongo uno referido a objetos. Crepitar. ¿Quién crepita, por ejemplo? ¿Quién crepita? ¿Saben lo que es crepitar? Bueno, el fuego. El fuego crepita. ¿Ok? Crepitar es ese sonido que produce el fuego al contacto con la madera, ¿no? Cuando comienza a arder suena así, bota un sonido así. Y a eso se le llama crepitar. Hasta cuando brindamos, chocamos nuestras copas y decimos chin chin. Y ese chin chin no es que las copas digan chin chin, pero esa traducción, ¿ok? Eso se llama onomatopeya. ¿Ya? Crepitar tiene ese sentido. Como también ulular. Ulular. ¿Quién ulula? Ulula, por ejemplo, la lechuza, ulula el búho. Esos animales ululan, producen un sonido que pareciera que estuvieran diciendo uh, ¿no? Así. Entonces a eso se le llama ulular. Y solo las lechuzas y los búhos realizan esta acción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otros verbos, por ejemplo, como concernir. Yo pregunto, ¿la gente concierne? La gente incumbe, incumbir, la gente atañe, atañer, la gente atañe. ¿En qué contextos usamos, por ejemplo, estos verbos? Decimos, oye, no te atañe lo que estoy hablando, no te concierne, no te incumbe o no es de tu incumbencia. Estos verbos también tienen conducta defectiva. Son verbos que no los podemos conjugar. Yo no digo yo ataño o tú atañes. No, los asuntos conciernen. Estaría dentro de los verbos que se refieren a hechos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, todos estos verbos se llaman defectivos. ¿A quiénes se oponen los defectivos? Se oponen a los verbos perfectivos. Los verbos perfectivos son los que tienen su conjugación libre sin ningún tipo de limitación. ¿Se entiende, amor? ¿Sí? Ok, entonces repetimos el concepto.
Semánticamente hablando, los verbos, todos los verbos, o son defectivos o son perfectivos. ¿Cuál es la constante? La constante son los verbos perfectivos. Son los que normalmente conjugamos en todos los tiempos y con todas las personas. Por ejemplo, cantar. Yo canto, yo canté, yo cantaré. No hay ningún problema. Y puede cambiar de persona, de número, de tiempo y de modo. ¿Ok? Sin embargo, verbos como maullar, ¿no? Tintinear, no tiene sentido que tú digas yo tintineo, porque las únicas que tintinean son las campanas o las copas. ¿Ok? Tampoco decir yo maullo, porque por más que me digan gata, yo no soy un gato real. Entonces maullar no se puede, ¿no? Conjugar, ¿no? Como una canción que decía, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. ¿Ok? Ahí está en sentido figurado, ¿de acuerdo? En sentido figurativo, y eso no cuenta. ¿De acuerdo, mi amor? Estos verbos, algunos no tienen sujeto, otros sí tienen. La idea no tiene que ver con el sujeto. La idea tiene que ver con el hecho de que no tienen una conjugación libre porque su significación es limitada. ¿De acuerdo, bebé? Ok, pasamos a la siguiente diapo. Los verbos pronominales. Esto sí genera muchísimo problema entre los alumnos. Cuando le preguntan a un alumno qué es un verbo pronominal, pues no tiene idea. Pero el nombrecito sí se relaciona con la palabra pronombre. Entonces, tú lo que tienes que recordar es que un verbo pronominal va a utilizar un pronombre personal. Acá no está completa la idea. Es un pronombre personal que se hace llamar objetivo. Va a presentar un pronombre personal objetivo, ¿ok? Un pronombre personal objetivo dentro de lo que es la conjugación. Va a utilizar un pronombre personal objetivo dentro de lo que es la conjugación. Si dices yo, obviamente será me, ¿no? El par perfecto. No puede ser cualquiera, tiene que coincidir en número y persona. Si es yo, coincide con me. No puedo decir yo te ducho. En realidad tú podrías decir yo te ducho, sí, claro, ¿no? Hijita, no te preocupes, yo te ducho, ¿no? Si tienes tu hijito, tu hijita, a futuro, tú la duchas, tú la bañas. Ok, pero ahí ya no sería un verbo pronominal, a pesar de que tiene el pronombre. Para que sea pronominal debe haber coincidencia de número y persona. O sea, que a yo le corresponde me, a tú le corresponde te y nada más que tú. No hay otra opción. Tú, te. Entonces, esta compañía perfecta forma el verbo pronominal, ¿no? Si es él, ¿no? Él, se. Esto es perfecto. Que tú puedes decir, él me vio, se puede decir en español, pero ese verbo ya no es pronominal. La condición para que sea pronominal es que el pronombre sujeto, porque esta parte de acá es el sujeto de la oración, y este slash que he colocado o barra oblicua separa al resto, que es el predicado, ¿cierto? Para formar la oración. Entonces, para el lado del sujeto va a haber un pronombre subjetivo, que ya hemos estudiado. Y para el lado del predicado va a aparecer un pronombre objetivo, o sea que va a desarrollar función de o de oí. ¿Me entiendes? Entonces aquí tenemos a nosotros, nosotros. Aquí tenemos al vosotros, que no usamos los peruanos, por cierto, no es parte de nuestra característica norma, de, de norma lingüística, o sea, de dialecto. Tenemos al vosotros, esto es propio de España. Y luego pues tenemos a ellos y ellas, se. Tiene entonces, chicos, que existir esta coincidencia. Yo me ducho, tú te duchas, él se ducha, nosotros nos duchamos, vosotros os ducháis, ellos se duchan, para hablar, ¿no?, de un verbo pronominal. ¿De acuerdo, mi amor? Esa es la primera idea que tienes que tener clara. Ahora, los verbos pronominales se oponen a los verbos no pronominales, ¿ok?
¿Cuáles son los recurrentes? Pues los no pronominales, son los que no utilizan un pronombre perfectamente concordado en número y persona con el sujeto. No hay. ¿Ok? Si yo te digo, yo fui al cine, ese es un verbo pues no pronominal, porque no hay ningún me que coincida con yo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces los verbos pronominales usarán un pronombre personal objetivo en la conjugación. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Yo me ducho es un verbo pronominal. ¿De acuerdo? Sí, nosotros decimos yo me baño. En yo me baño separamos sujeto de predicado y acá tenemos un me que coincide con el sujeto en número y persona. Entonces yo voy a decir que este verbo de aquí es un verbo pronominal. ¿Me estás entendiendo? Es un verbo pronominal por la razón que hemos dicho. ¿Estamos? ¿Se entiende? Porque, ¿sabes qué, mi amor? Porque solo los verbos pronominales, ¿ok? Solo ellos se subclasificarán, solo ellos se subclasificarán en tres tipos. O sea, una vez que tú reconozcas que es un verbo pronominal, recién ahí tú vas a cuestionarte de qué subtipo es. Solo ellos se subclasificarán en reflexivos, ¿ya? En verbos reflexivos, o sea que hay verbos pronominales reflexivos. Recíprocos, y cuasi reflejos. Cuasi reflejos. ¿De acuerdo? Solo ellos se subclasificarán, por un lado, en reflexivos, en recíprocos y en cuasi reflejos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Esto lo tienes que tener en tu cabeza. Solo siendo pronominales, mi verbo se va a subclasificar en reflexivo, en recíproco y en cuasi reflejo. ¿Estamos? Vamos entonces a mirar de manera específica qué es un verbo reflexivo. ¿Ok? Entonces, el reforzador reflexivo que se debe usar es a uno mismo. ¿Qué es eso de la reflexividad? Que yo hago algo voluntariamente y lo hago para mí, lo hago para mí. Yo levanto ¿a quién? A mí mismo. ¿Me entiendes? Yo, ok, me pongo a mí mismo. Yo me visto a mí mismo. Entonces yo hago algo para mí. ¿Me entiendes? Entonces la acción cae sobre mí. Yo hago algo y esa acción que hice, que salió de mí, retorna a mí. ¿Me entiendes? Ejemplos contundentes, por ejemplo, cuando dices, a ver, con yo, a ver, yo, acuérdate, tiene que ser yo me. Esto no te puedes olvidar, no te puedes olvidar. Yo obligatoriamente, para que sea primero verbo pronominal, debe trabajar con me. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué acción podría ser que yo realice y que retorne a mí? Yo me afeité. Tú dices, yo me afeité. Perfecto. Ese es un verbo reflexivo. Yo me afeité. ¿Sí? ¿Qué otro? Yo me, yo me dormí, podría ser. Yo me duermo a mí mismo. Duérmete, Betsy, duérmete ya. ¿Yo misma me duermo? No, Miss. No es controlado.
Ah, ya. Yo me fui a casa de Pepe. Yo me voy a mí misma. No, pues, si te vas, la acción sale, pero no retorna. Eso es. Muy bien. Si yo te digo, yo me afeité, ¿ok? Es yo afeito a quién? A mí. Yo me peiné, ¿de acuerdo? Yo me maquillé. Ahí sí la acción sale de mí y regresa a mí porque la maquillada fui yo. ¿Me entiendes? Ese es un verbo reflexivo. ¿Sí? Se mantiene la conjugación regular o irregular para los verbos en presente del indicativo y después de una preposición sigue el verbo en infinitivo, pero se mantiene la conjugación. Ok, vamos más allá. Si yo digo así, yo es el sujeto, ¿no? A partir de aquí es el predicado verbal, porque el verbo, todos los verbos que hemos escrito son verbos de acción, ¿ok? Voy a decir que el núcleo del predicado es el verbo, en este caso, cada cual de los que he mencionado. ¿Y cómo funciona este me? Este me funciona como o de o como y. ¿Tú te acuerdas cuando estudiamos el pronombre? Dijimos que me, te, se, nos y os indistintamente podrían ser o de u o i en análisis sintáctico. Entonces yo te pregunto, ¿quién fue el afeitado? Yo. Yo afeité a mí, ¿no? Yo me afeité, ¿sí? Entonces la acción de afeitar recae sobre ti. Entonces, ¿qué cosa es ese me? Objeto directo. Mira tú que hasta lo puedes cambiar en tercera y te das cuenta. Si fuera que afeitaste a Juan, sería yo lo afeité. Si afeitaste a Marita, yo la afeité. A la mujer barbuda, sí, la afeitaste. ¿De acuerdo? Y cada cual va a formar pues una oración bimembre y simple, ¿no? Por separado. ¿Se entendió? Ok. Ahora, estas son formas del verbo reflexivo, ¿no? Y seguir fastidiando con que debe coincidir el pronombre objeto, que esto es el sujeto, ¿de acuerdo? Esto es el sujeto y la otra parte es el predicado. Sujeto y predicado. El predicado va siempre a ser un predicado verbal. Ok, ahora yo me levanto a mí misma, tú te levantas, él se levanta, nosotros nos levantamos. Esta coincidencia es muy importante. Tú le cambias la persona, ya no es pronominal. Entonces el alumno no sabe esto y cuando le piden en un examen señala el verbo reflexivo, pues coge a cualquier verbo como posibilidad, cuando no es así. Lo primero que tienes que hacer es verificar que tenga pronombre objetivo. Y si no lo tiene, no es pues. Y si no lo tiene, no es. Así de simple. ¿Me entiendes? Si yo pongo, por ejemplo, una oración como vendí, yo vendí mi auto. Si yo digo yo vendí mi auto, si te digo que yo vendí mi auto, yo separo y digo, bueno, yo es el sujeto y lo que sobra es el predicado, ¿cierto? Ok, cuéntame, ¿hay pronombre objetivo en la parte del predicado? No hay, el verbo está solo. Entonces, este es un verbo no pronominal. Y si es no pronominal, porque no tiene pronombre objetivo, me, te, se, nos y os, si no tiene ese pronombre, pues automáticamente pues no es clasificable. Esto, si es no pronominal, no puede ser ni reflexivo, ni cuasi reflejo, ni recíproco. No puede. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el problema de los alumnos en general, que no manejan este concepto que abarca al resto. Un verbo pronominal es aquel verbo que usa pronombres personales, objetivos, coincidentes en número y persona con el sujeto. ¿De acuerdo? Eso es un verbo pronominal. ¿Sí? ¿Se entendió?
Ok, sigamos. Los verbos recíprocos, ok, utilizan como reforzador pues el uno al otro, el uno al otro. Yo te hago, tú me haces, nos hacemos porque queremos. ¿Me entiendes? Es voluntaria la acción. Hay un intercambio mutuo de acciones entre los componentes, ¿ok? Entre los componentes del sujeto. Admite la expresión mutuamente, la expresión el uno al otro, la expresión entre sí. Cualquiera de esas puede servir para darte cuenta de que tu verbo es recíproco. ¿De acuerdo? Si yo te digo Lalo y Lola, ¿quiénes son Lalo y Lola? Son ellos. Lalo y Lola son ellos. Entonces dime primero si coinciden. Ellos se abrazaron. Entonces sí es un verbo pronominal. Es lo primero que tengo que ver. Es un verbo pronominal porque tiene el pronombre ahí. Es un verbo pronominal. ¿Ya está? ¿Sí? Lalo abraza a Lola y Lola abraza a Lalo. Hay reciprocidad, ¿viste? Hay reciprocidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Lalo y Lola. Ellos se abrazaron. El uno al otro, se abrazaron mutuamente, sí. Entonces mi verbo es pronominal y además es recíproco, porque se abrazaron entre sí. Ahora, otra cuestión importante. Este pronombre que acompaña al verbo recíproco, ¿cómo está funcionando? Ellos se abrazaron entre sí. Sabemos que el truco para saber si mete, senos y o son objeto directo o indirecto es cambiarlos por lo o por le. A ver, cámbialo por lo. Lalo y Lola lo abrazaron. Ok, podría ser. Y si fuera una chica, Lalo y Lola la abrazaron. Entonces, este se funciona como objeto directo porque lo puedes cambiar por lo en singular o plural, o lo puedes cambiar por la o por las. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Y luego dice Juan y Pedro, de nuevo son ellos, ¿no? Ellos, ellos, ellos se saludan, ellos se saludan. Si no, Juan saluda a Pedro y Pedro saluda a Juan. Entonces, ¿se saludan entre sí? ¿Se saludan mutuamente? Sí. Entonces, igualito, ese es un verbo pronominal, y como le pusimos el reforzador entre sí y lo aceptó, este es un verbo pronominal recíproco nuevamente. Ahora yo quiero saber cómo funciona ese se. A ver, cámbialo por lo. Juan y Pedro lo saludan. Esto es objeto directo. Este es mi sujeto, este es mi predicado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora hay algo que no hemos dicho. Toda la oración, ya sabemos que es una oración bimembre y simple en ambos casos, ¿cierto? Es una oración bimembre y simple. Vamos a ponérselo. Oración bimembre y simple. Acá, oración bimembre y simple. ¿Sí? Pero además, las dos son oraciones que, por el tipo de verbo, son oraciones recíprocas. ¿Ya? Esto también así lo suelen preguntar en el examen. Señale cuál de las siguientes oraciones es recíproca. Entonces tú lo primero que tienes que recordar es que el verbo ¿tiene que ser qué? Tiene que ser pronominal. Entonces tenemos acá también es una oración de carácter recíproco. Es una oración recíproca.
una oración recíproca. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Mira tú, acá tenemos una etapa gramatical para observar los dos casos que te acabo de mencionar, ¿cierto? Dice, estos verbos reflexivos y recíprocos ya sabemos que lo común que tienen es que son ¿verbos qué? Que son verbos pronominales. Son verbos pronominales. Son verbos pronominales. ¿De acuerdo? Verbos reflexivos, la acción recae sobre el sujeto que le ejecuta, ¿ok? Va y viene. Vamos a ponerle aquí rebota, rebota, rebota en el sujeto que lo ejecutó, rebota. ¿De acuerdo? Y en el caso de los recíprocos, vamos a decir que es una acción compartida. Una acción compartida. Una acción compartida. ¿Estamos de acuerdo? Dice, Ana se miró en el espejo. A ver, piensa, Ana es ella, ¿no es cierto? Ella se, como te enseñé hace un rato a reconocer. Así mismo, esto sí coincide, sí coincide. Entonces, miró, primero, es un verbo pronominal. Y es un verbo reflexivo. Porque ella se miró a sí misma en el espejo. ¿Qué cosa es se? A ver, cámbialo por lo. Ana lo miró. Puede ser que tú no te mires a ti mismo, sino a otra persona. Lo miró. ¿Y dónde lo miró? En el espejo. Esto es una circunstancia de lugar. ¿De acuerdo? En análisis sintáctico, obviamente. ¿Ok? Que todavía no llegamos ahí. Pero eso es para que tengas una idea. Y acá, mira, me veo la cara más delgada. ¿Quién? Yo. Lo primero, fíjate el pronombre. Yo me. Sí, sí, sí es. ¿Y yo me veo a mí misma? Claro que sí, yo me veo a mí misma. Este es un verbo entonces pronominal, un verbo pronominal y un verbo reflexivo. Oye, amorcito, ¿qué te ves? La cara, me la veo. Esto es objeto directo. ¿Ok? ¿Qué cosa es me? ¿Te acuerdas que se te enseñó? O era o de o es oí. Si la cara es o de, si lo que ves es la cara, ¿qué cosa es me? Pues me sería oí. Le veo la cara más delgada. Ah, ¿ves? Esto vamos a ver en sintaxis. Ahora, ¿cómo le ves la cara más delgada? ¿De quién está hablando más delgada? De la cara. Entonces, ¿qué cosa sería más delgada? En análisis de oraciones, eso se llamaría predicativo. ¿Ok? Elena se toca la herida. Ay, ay, ay. Se toca la herida. ¿Ya te das cuenta? Ella se la toca porque quiere, porque le pica, ¿no? Generalmente cuando comienza a salir la costra viene una picazón terrible y uno se rasca y se arranca la costra. Si nos hubiesen dicho que iba a quedar marca, no lo hubiésemos hecho nunca, ¿verdad? Ok. Luego dice, yo me peino. Yo me peino cada mañana frente al espejo y yo me puse crema hidratante. Muy importante, chicas, por cierto, la crema hidratante para no se nos seque la piel. Y mira, ejemplos de recíprocos, dice, ¿no? Los ejemplos de recíproco dice, Ana y Pepe son ellos. Ellos. ¿Te das cuenta que los verbos recíprocos siempre están en plural? Si es una acción compartida, pues plural. Un verbo recíproco no puede estar en singular porque si no se pierde la reciprocidad. Un verbo recíproco siempre debe estar en plural. Mira, ellos, ellos se ven. Ahí está. Ellos se miraron. ¿De acuerdo? Acá está el verbo. Ellos se ven cada día en el autobús.
Él la ve y ella lo ve, y hasta ahorita no se hablan. Ana y Pepe se miraron durante horas. Estaban jugando a los hipnotizadores. Los futbolistas no se tocaron, no sé por qué pienso en Neymar. Ok, no lo tocan y misma oveja cae, ¿no? Patas arriba. Actor debió ser. Los futbolistas no se tocaron el uno al otro. Podría ser, ¿no? Marta y yo, o sea, nosotros. Este sería